Sí, buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración de sesión plenaria de fecha 30 de abril de 2013 y que vamos a celebrar con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores, ordinaria de 26 de marzo de 2013 y extraordinaria y urgente de 15 de abril de 2013. Señor Sabriego. Se aprueban. Señor Nieva. Se aprueban las actas. Señor Martín Quintero. Se aprueban. Se aprueban por unanimidad, señor secretario. Segundo punto, dación de cuenta de decreto de alcaldía de 10 de abril de 2013 relativo a interposición de recurso contencioso administrativo a efectos de su ratificación. Señor secretario. Sí, procedo en primer lugar a dar lectura al decreto. Recibida certificación de acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Membrilla, sesión del día 14 de febrero de 2013, registro de entrada número 2089 de fecha 7 de marzo de 2013, por el que a propuesta de alcaldía de ese ayuntamiento no se aprueba la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación designada para calificar las proposiciones y otorgar la puntuación en aplicación de los criterios definidos en el pliego de cláusulas administrativas en el marco del expediente de contratación de la gestión de la EDAR Manzanares Membrilla en reunión del día 25 de enero de 2013, por la motivación expuesta en los considerandos detallados en el informe del técnico que cita. En dicho acuerdo se realiza una alteración de la clasificación por orden decreciente de las empresas. Igualmente solicita al licitador que, según dicho acuerdo, ha presentado la oferta más ventajosa, la presentación de la documentación exigida en el repetido pliego de cláusulas administrativas, y suspende la eficacia del requerimiento hasta que reciba esta empresa la notificación del acuerdo de aprobación de la adjudicación del Ayuntamiento de Manzanares. Considerando que el repetido acuerdo plenario del Ayuntamiento de Membrilla no se ajusta a la legalidad, considerando la regulación contenida en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuanto a plazo de interposición de recurso contencioso administrativo en litigios entre administraciones públicas, 2 meses. Considerando la atribución competencial conferida por el artículo 21.1k de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local a la Alcaldía para el ejercicio de acciones judiciales en defensa del Ayuntamiento, habida cuenta que, por la fecha de celebración de la próxima sesión del Pleno, se podría producir la perención del plazo indicado para la interposición del recurso jurisdiccional contra el acuerdo del Ayuntamiento de Membrilla, he resuelto: primero, ejercer esta alcaldía la atribución competencial del artículo 21.1k de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Membrilla anteriormente referenciado, por concurrir razón de urgencia como se ha motivado en el último considerando que precede. Segundo, interponer recurso contencioso administrativo contra el repetido acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Membrilla, sesión de 14 de febrero de 2013, punto octavo. Acuerdo relativo a clasificación por orden decreciente de las empresas presentadas en el expediente de contratación de la gestión del servicio de la EDAR Manzanares Membrilla. Tercero, designar para la defensa y representación municipales al despacho del letrado don Santiago Muñoz Machado, y asimismo se designa como procurador a don Rafael Alba López. Y cuarto y último, dar cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre para su ratificación. Visto el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la ratificación del mencionado decreto. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Señor Sabariego. Sí, gracias. Bueno, nuestra postura ya es conocida en relación a todo lo que es la privatización de la gestión del agua y esta se refiere a la depuradora, el contencioso que tenemos, como todos saben, con el Ayuntamiento de Membrilla, relativo a esa disparidad que hay en el criterio sobre a quién adjudicar la concesión de la explotación, ¿no? Por lo tanto, como nuestra postura siempre ha sido en contra de esta privatización de la gestión del agua, entendemos que este contencioso pues causa también de esa privatización de la gestión de un servicio público. Por lo tanto, nuestro voto va a ser la abstención. Muy bien, muchas gracias. Señor Nieva. Sí. 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 Nuestro grupo, independientemente de los antecedentes por los que votó en contra del pliego de condiciones en el que argumentábamos dicha posición política en el hecho de que se adjudicaba la estación depuradora para 13 años y también en un primer momento argumentábamos que no se subrogaba al personal, llegados a este punto sí que entendemos que estamos ante un conflicto. Ante un conflicto
ante un conflicto que obviamente está derivando. Creemos que la posición del Ayuntamiento de Membrilla va un paso más allá, cuando también toma otra decisión, creemos, la de no pagar el agua, y por tanto nos parece que estamos ante un conflicto que se puede generalizar y que la resolución judicial, que siempre es una vía a veces por la que no podemos escaparnos, a veces hay que preverla y hay que intentar no llegar a ella necesariamente. Créame que lo decimos estando absolutamente convencidos. Creemos que el Ayuntamiento de Manzanares está excesivamente judicializado esta legislatura, y ahí consideramos que hay una falta de negociación en algunos extremos. Obviamente, nosotros defendimos, y lo seguimos haciendo, el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento de Manzanares. Y en el caso de que el Ayuntamiento de Membrilla se salga por la tangente, pues solo demuestra una posición políticamente contraria a los intereses de esta ciudad, que lo ha demostrado en alguna situación anterior. Recordemos que el Ayuntamiento de Membrilla, que no tenía recursos para apoyar la televisión pública de nuestra ciudad, sin embargo ha montado una por su propia cuenta, lo cual demuestra que está ante una posición política respetable, pero en todo caso contraria a los intereses de los manzanareños. Como decía, solo hace falta comprobar cómo por primera vez en la historia de esta ciudad el Ayuntamiento de Membrilla deja de pagar el agua. Mientras han gobernado los socialistas en Membrilla, Membrilla pagaba el agua, entre otras cosas porque lo pagaban los ciudadanos. No es comprensible tampoco esa posición. Y ahí es donde quiero centrar el asunto. Creo que estamos ante un conflicto generalizado, que tampoco sé si el equipo de gobierno o el señor alcalde se atreve a decirnos cómo cree que se va a concluir. No sabemos las reuniones que ha celebrado con el alcalde de Membrilla, al fin y al cabo alcaldes, independientemente de que en este caso coincide que sean de la misma formación política, pero entiendo que independientemente de cómo se resolvió lo que fue la mesa de contratación, donde las votaciones fueron claras y así están reflejadas, imagino que no se quedaría ahí el asunto. Imagino que ha habido contactos y me gustaría saber la opinión del equipo de gobierno en cuanto a cómo consideran que se puede resolver este asunto, que también se va a judicializar el otro, o mejor dicho, ya está judicializado también el asunto del agua, en el que entendemos la posición de la empresa concesionaria, y no quisiera que se me llamara al orden por el hecho de introducirlo, pero me parece que estamos en un caso similar, que también algún día probablemente venga a parar a este pleno. Tampoco entendemos en este caso, señor alcalde, por qué se selecciona o por qué se decide que sea el bufete de don Santiago Muñoz Machado al que se recurre, porque sí es verdad que en el exceso de judicialización de este ayuntamiento el equipo de gobierno ha tomado unas decisiones con respecto a algunos abogados. El convenio que tenemos firmado el Ayuntamiento de Manzanares con 2 abogados de Manzanares incluye lo que son los litigios contenciosos administrativos, contencioso administrativo y civil. Sin embargo, en algunos casos el Ayuntamiento de Manzanares ha recurrido a Muñoz Machado no solo para la defensa de determinados juicios, sino también incluso para pedir determinados informes que por el módico precio de 5.000 euros el bufete de don Santiago Muñoz Machado emite. Le preguntamos, ¿hay informe previo en este caso? ¿Se ha solicitado o sencillamente se le ha adjudicado a él la defensa de este asunto, más allá de lo que sería desde nuestro punto de vista razonable, y es que lo defendieran aquellos abogados manzanareños que ustedes mismos han seleccionado para la firma de ese convenio? Supongo que no es falta de confianza en el trabajo de estos profesionales. Por tanto, con esas interrogantes nos gustaría ir avanzando en el sentido de cómo creemos que se va a resolver esto en la vía judicial. ¿Cómo consideramos que la vía judicial resuelve los conflictos? Si es verdad que siempre los conflictos en vía judicial se resuelven mal, siempre hay perdedores. De hecho, en el otro extremo
el Ayuntamiento de Membrilla recurrió ante el Ayuntamiento de Manzanares, señor alcalde, y este ayuntamiento no respondió a ese recurso. No es la primera vez que sucede. Ha sucedido en otros ámbitos y creo que es obligación del ayuntamiento responder a los recursos con los informes jurídicos de los responsables de este ayuntamiento. Si usted solo tiene que pedir informes y resolver en cuestión. Pero claro, si no se resuelve un recurso ante el ayuntamiento, pues la vía siguiente es ir a juicios. Aquellos que pueden. Porque si un sindicato, valga el ejemplo, recurre unas bases y no se le contesta, la siguiente vía que le queda es la de la justicia. No es razonable tampoco. Porque imagínese que usted le da la razón. Usted no, el Ayuntamiento de Manzanares. Si le da la razón, ya no hay que judicializar nada. Si no se la da, pues ya depende de ellos. En ese sentido, queremos que nos aclaren esos puntos, puesto que estamos convencidos de que el conflicto con nuestro pueblo vecino, que no hermano, vecino, está cada vez más enconado. No sé si son problemas de los localismos o tal vez es que al alcalde de Membrilla habrá que declararle en rebeldía, valga la forma de hablar. Porque sencillamente los intereses no siempre tienen que ser coincidentes, nunca lo han sido, pero desde luego sí que además del respeto a lo establecido, también debe haber una línea de negociación y una línea de consenso en los asuntos que nos evitarían muchos problemas. Lo que es indudable es que para muchos años la estación depuradora corresponde a las dos poblaciones. Y tendremos que llegar a un punto en el que no vale decir no pagamos, eso no puede valer. Igual que tampoco va a valer cortar el agua, porque probablemente no se pueda cortar el agua a una población entera. Y no soy yo de los que se atreve a decir lo que van a dictar después los jueces. Pero probablemente eso no suceda. Sería la primera vez en la historia que se le corta el agua a una población. Pero claro, ¿el siguiente paso cuál va a ser? Pues en ese sentido nos gustaría que nos aclarase algunas dudas y en el segundo turno, que será breve, manifestamos nuestro voto. Brevemente aclarar simplemente que no es cuestión de un partido u otro si se paga el agua desde el Ayuntamiento de Membrilla. El agua en Membrilla se ha dejado de pagar desde el año 2010, 2011 y 2012. Es decir, la deuda que hay con Acciona corresponde a media legislatura del Partido Socialista y lo que va de legislatura del Partido Popular. En cuanto a la asignación de los casos y los bufetes y demás, entendemos que hay determinados casos por antecedentes previos. Por ejemplo, en el caso de los conflictos de agua con Membrilla, ya hay dos sentencias anteriores, ya se ha pleiteado otras veces, lo ha llevado este bufete de Muñoz Machado. Entonces entendemos que hay pues una capacidad, una especialización y un conocimiento de determinados temas que recomienda que lo lleve en ellos. Por lo demás, el entendimiento, pues evidentemente se ha intentado, pero cuando no hay voluntad o no hay capacidad de llegar a acuerdo y entendiendo que la ley nos asiste, que la mesa de contratación se constituye precisamente pues con unas reglas de juego que las aceptan previamente los que componen esa mesa de contratación. Si después, visto el resultado, decimos que es que esas reglas no nos gustan, entendemos que se está vulnerando pues las normas que previamente hemos aceptado todos. Y como el Ayuntamiento de Membrilla ha adoptado un determinado acuerdo en pleno y nos echa el balón a nosotros diciendo que bueno que modifiquemos nuestra decisión previa, que es la que tomó la mesa de contratación, pues no queda otra que hacer valer nuestro derecho y hacerlo valer pues mediante este contencioso, que es lo que hoy venimos a ratificar. Y poco más a añadir en esta intervención. Muy bien, muchas gracias. Señor Sobrego, ¿algo más? Sí, nosotros poco más vamos a añadir. Entendemos que es un conflicto de intereses, que es lo que planteamos en su momento. Y independientemente de los informes de los servicios técnicos, que ya se nos dieron todas las explicaciones, cómo se hizo, cómo se dejó de hacer hidra, pues entendemos que estas son las consecuencias de privatizar y poner en pugna de un servicio público a dos pueblos, y en este caso dos empresas que tienen unos intereses parece ser que distintos. Nos encontramos con un contencioso administrativo que creemos que no se debería de haber dado lugar a eso, más que nada por la imprevisión que puede suponer el día de mañana la decisión de un juez. Puede cambiarnos totalmente. El planteamiento que ahora mismo es el del Ayuntamiento de Membrilla y el de Manzanares.
Por lo tanto, nuestro voto, volvemos a decir lo mismo, nosotros en estas guerras no entramos, no compartimos en la gestión privada del servicio y, por lo tanto, nuestro voto sigue siendo la abstención. Muy bien, muchas gracias. Señor Nieva. Pues brevemente, las facturas que yo tenga constancia, las que constan en los documentos, señor Martín Gaitero, son a partir del 2011. Eso lo puede usted comprobar y verá que digo la verdad, salvo error, de las facturas que nos han emitido. Las facturas que reclama Acciona al Ayuntamiento de Membrilla son a partir de esta legislatura. Cosa que es absolutamente descabellada. Y partiendo de esa base, pues podemos entender también este conflicto. Desde luego sí que estamos de acuerdo en que los intereses de Manzanares se deben defender, ahora y siempre. No se ha podido resolver por otra vía. Yo estoy convencido de que seguro que no. Y por tanto sí que entendemos y por eso vamos a estar a favor, independientemente de las posiciones que tuvimos, que no tiene nada que ver. Estamos a favor de que el Ayuntamiento en este extremo, llegados a este punto, pues obviamente defienda los intereses de los ciudadanos de Manzanares, diciéndole al Ayuntamiento de Membrilla, por la vía que sea necesaria, que debe, de la misma manera que imaginamos que será en este mismo proceso o en otro posterior, se le tendrá que repercutir y exigir al Ayuntamiento de Membrilla los costes y los perjuicios que estará ocasionando para este ayuntamiento, así como, en caso de ser posible, pues las costas judiciales y los cargos de los jueces. Por tanto, pues sin insistir más, nuestro voto favorable. Muy bien, muchas gracias, señor Martín. Sí, pues efectivamente complementar que no solo en este caso no solo estamos defendiendo los intereses de los vecinos de Manzanares, sino también de los vecinos de Membrilla. La adjudicación que se hace de la depuradora tiene mejores condiciones económicas que el contrato que hay ahora mismo en vigor. Entonces, tanto como retrasemos en formalizar esa decisión que tomó la mesa de contratación, pues es dinero que están pagando de más los vecinos de Membrilla y los vecinos de Manzanares. Es decir, esta decisión en este contencioso estamos defendiendo los intereses de todos los vecinos de una y otra localidad. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la ratificación? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor secretario. Siguiente asunto, despacho oficial y comunicaciones. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta del escrito que remite el secretario de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad, don Alfonso Manuel Jiménez Cuadrado, dirigido al señor alcalde en los siguientes términos. Quisiéramos con esta carta expresarle nuestro más sentido agradecimiento por toda la colaboración que hemos recibido de ustedes a lo largo de nuestra Semana Santa para con esta hermandad. Todo lo que hemos solicitado en los distintos actos que hemos celebrado por parte de nuestra hermandad, la Casa de Cultura, donde, como bien saben, celebramos nuestra exaltación cofrade y la exposición fotográfica nos ha sido concedida sin ningún tipo de dudas ni problemas. Gracias a la colaboración que recibimos y hemos recibido anteriormente, nos ha sido posible llevar a cabo los actos que esta hermandad lleva a cabo con la humildad y buenas intenciones que ponemos en ello. Todo para quien como nosotros siente la hermandad y la Semana Santa en particular, como para todos aquellos que quieren compartirlo con nosotros. También agradecerles la asistencia a dichos actos durante esta cuaresma, así como la asistencia y acompañamiento a nuestra estación penitencia. Sin otro particular y reiterándonos en el agradecimiento por todo lo anteriormente mencionado y que lo haga extensible al resto de la corporación, les enviamos un cordial saludo. Y un segundo escrito, en este caso lo remite la presidenta de la Junta de Cofradías de Semana Santa, doña María Josefa Sánchez Lugarnuevo Nieto Márquez, dirigido al señor alcalde y a la corporación en pleno en los siguientes términos. Desde la Junta de Cofradías de Semana Santa de Manzanares queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares la colaboración en todos los actos que desde esta asociación se han llevado a cabo durante la Semana Santa 2013. Muy bien, muchas gracias. Señor Saboriego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Quedamos enterados. Señor Martín. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Siguiente punto, decreto y resoluciones dictados por alcaldía y concejalías delegadas. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de los dictados entre el 18 de marzo de 2013 y el 19 de abril de 2013, ambos inclusive. Señor Saboriego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Quedamos enterados. Señor Martín. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Asuntos urgentes, señor secretario. Sí, tenemos uno. En este caso es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con el decreto ley 6/2013 de 9 de abril de la Junta de Andalucía. Muy bien, pues cuando quiera, señor Saboriego. Gracias. Bueno, pues efectivamente
el objetivo de nuestra moción es que este Pleno adopte el acuerdo de instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que adopte medidas legales similares a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía que aseguren el cumplimiento de la función social de la vivienda en Castilla-La Mancha. Antes de pasar a leerles la moción, les daré un dato para que tengamos en cuenta la gravedad del tema del que estamos hablando, ¿no? Desde el 2007 se han producido 400.000 desahucios en España. Según los informes del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre del 2012 ha habido un nuevo récord de desahucios dictados por los juzgados. Ha habido 47.943, o sea, 526 desahucios al día, entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2012. Esto da idea de la gravedad de la situación que se vive hoy en día con el tema de los desahucios y las hipotecas y, por tanto, el Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley, el 6/2013, por el cual simplemente lo que se hace es dar un giro en la forma de concebir la vivienda. Un giro que consiste en que esa concesión que existe, mercantilista de la vivienda, se cambie por un sentido de entender la vivienda como un derecho social y como un derecho de las personas más que como una concesión mercantilista. Nuestra moción dice así: el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en esta tutela efectiva de este derecho vinculado a los Estados. Parte no solo al reconocimiento del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para él y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuado, pero también garantizaba las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de ese derecho. O sea, no solamente se tiene que hacer una declaración del derecho, sino que hay que asegurar unas medidas que hagan valer ese derecho y que, por lo tanto, sea efectivo. En este sentido, los Estados, por ejemplo, el nuestro, nuestra Constitución, en el artículo 47, recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada, que junto a la función social de la propiedad privada, recogido en el artículo 33, constituye uno de los pilares básicos del pacto social que dio origen a la Constitución de 1978. Hay que tener en cuenta que la asunción de estos derechos entraña no solo el reconocimiento de un derecho individual, sino también la obligación de todas las administraciones, empezando por la del Estado, de actuar con todos los medios a su alcance para garantizar estos derechos. Sin embargo, y a pesar de esta exigencia, las administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital. La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o, como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone directamente la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso antisocial de la propiedad, no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos
especialmente la entidad bancaria de la vivienda, el uso que se ha venido haciendo de la vivienda, es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad. Pero es que, además, la defensa de la función social de la propiedad, la garantía de una vivienda digna, constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 personas en todo el Estado están afectadas por desahucios, con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no solo pierdan sus viviendas, sino que encima se queden con buena parte de la deuda. Y mientras tanto, existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez que han procedido al desahucio. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía. Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y, por tanto, obliga a los gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinariamente urgentes. En este sentido, es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto Ley, que hemos dicho, 6/2013 de 9 de abril, de medidas que aseguren el cumplimiento de la función social de la vivienda. Ante la inacción demostrada por el Gobierno central, que no adopta las medidas de salvaguardia de dichos derechos, a las que viene obligado, y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema. Por tanto, tenemos que avanzar en medidas que, como el decreto andaluz, suponen un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido, el derecho a una vivienda digna. Acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cuál es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales tales que su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica. Por lo tanto, proponemos al Pleno que adopte el siguiente acuerdo. Primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares inste al Gobierno de Castilla-La Mancha a adoptar medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía, recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la comunidad autónoma. Y segundo, que se traslade el presente acuerdo al Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, quisiera explicar un poco qué significa o lo que supone este decreto ley, porque muchas veces hablamos de aprobar algo similar a lo que han hecho en el Gobierno de Andalucía y no tenemos un conocimiento exacto de qué es el fin de ese decreto ley, ¿no? Pues como he dicho antes, este decreto ley lo primero que hace es dar un giro radical en la forma de concebir la vivienda. Se pasa de pensar en la vivienda como una mercancía a pensar en la vivienda como un derecho de todos los ciudadanos. Además, es una respuesta a la emergencia social, que es real, que estamos padeciendo todos los días, estamos viendo todos los días en las noticias
incluso en nuestros pueblos y cerca nuestra, nuestros familiares o algunos vecinos. O sea que la realidad no puede ser más tangible. Además, este decreto ley es una defensa del interés general frente al particular, que son los bancos y las grandes empresas. ¿Y cómo lo harán? Pues lo van a hacer estableciendo, como he dicho, medidas concretas que garanticen esa función social. Se llega a tomar medidas como la sanción contra los bancos que tengan viviendas hipotecadas y no la hayan puesto no hayan hecho un censo y no la hayan puesto en uso, o sea, en alquiler, por ejemplo. Se sancionará bancos que tengan mucha vivienda y no le estén dando un uso social. Incluso se puede llegar a la expropiación temporal de esas viviendas en los casos que he citado antes, ¿no? Cuando supongan una exclusión social de la familia. Todo esto, desde luego, tienen que demostrar las familias que están en ese riesgo de exclusión social. Esto no va a ser un café para todos, ¿no? Deben de tener vivienda vacía y se incentiva además el alquiler desde la Administración para poder dar salida a esas familias que ahora mismo no tienen capacidad de afrontar una hipoteca. Se intenta, por lo tanto, regular desde lo público el mercado de alquiler y se pretende paliar la situación de emergencia que se vive actualmente. Al tiempo que se le arrebata la regulación del derecho a la vivienda a los mercados. Esto choca frontalmente, como es normal, con la política o con los principios políticos que está poniendo sobre la mesa el Partido Popular en este tema, ¿no? Que es porque, claro, lógicamente el Partido Popular apuesta porque piensa y hace que el mercado sea regulado, o sea, que el mercado se regule solo. O sea, el mercado regulará quién tiene derecho a vivienda y quién no tiene, teniendo en cuenta que la Constitución ya sanciona y la Constitución prevé que todo el mundo tiene derecho a vivienda, evidentemente el que la pague. Pero las condiciones sociales y las condiciones particulares que tenemos en este momento, con el tema de la crisis y tal, pues desde luego demandan una regulación de esa legislación que actualmente existe, que es lo que estamos pretendiendo. Y por terminar, y por si acaso no tenemos tiempo o no se aprueba la urgencia de esta moción, cosa que no nos extrañaría, y si no tenemos oportunidad de un segundo turno, pues sí quería desmentir algunas mentiras, valga la redundancia, que se están lanzando desde los medios de información, sobre todo desde la derecha, para desacreditar estas iniciativas y esta política que está llevando a cabo el Gobierno de Andalucía. Para que lo sepan, Andalucía es la única comunidad donde no se producen desahucios en el parque público de viviendas protegidas y propiedad de la Junta de Andalucía, por supuesto, que es donde únicamente tienen legislación o tienen capacidad de hacerlo desde julio del 2012, casualmente a poco de producirse las últimas elecciones. La paralización de desahucio son para la familia en situación de emergencia, esta paralización de desahucio, que se verifican a través de los procedimientos administrativos que están regulados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. O sea, es ley. Después, también quería hacer un inciso sobre la señora Elena Cortés, que es la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, por cierto, de Izquierda Unida, que es la que ha firmado, es la que ha sacado adelante este decreto ley, evidentemente. Dicen, desde los medios de comunicación, al servicio del Gobierno, evidentemente, que esta mujer ha firmado desahucios cuando era consejera de Caja Sur. Bueno, pues por si acaso lo tenían, para contárnoslo, les voy a decir yo que no era consejera de Caja Sur. Nunca fue consejera. Era miembro de la Asamblea General, que la constituyen 200 personas. Por lo tanto, no tenía ningún cargo ejecutivo, por lo tanto, no podía firmar ningún desahucio. La dirección ejecutiva de Caja Sur era del Obispado de Córdoba. La Junta dicen que tiene 60.000 viviendas vacías. Tampoco es cierto.
tampoco es cierto. Hay un censo actualizado en Andalucía. Lo que pasa es que el procedimiento desde que se le quita o se desaloja una vivienda, pues pasa un periodo de tiempo, porque lógicamente después del desalojo tiene que haber una adecuación a quién se le va a asignar, tiene que haber una baremación de las personas que pueden acceder a esa vivienda y tiene que haber una nueva adjudicación. Por lo tanto, ahí se produce un stock de vivienda hasta que se resuelve a quién se les pasan. Por lo tanto, no hay 60.000 viviendas vacías. También dicen que el decreto es ilegal. Bueno, pues hay un manifiesto de unos 100 juristas que dicen que sí, que reconocen la plena legalidad de este decreto ley y su constitucionalidad, aparte de todas las asociaciones que han respaldado con su apoyo y respaldan la legalidad de este decreto ley. Y de momento nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Sobriego. Bueno, pues habrá visto que después de su larga intervención nadie le ha interrumpido. Espero que vaya tomando nota para cuando le toque a usted escuchar. Señor Nieva. Sí, no es fácil en una situación como esta hacer comparaciones. Cuando digo una situación como esta me refiero a la situación excepcional por la que está atravesando España, nuestro país. Es recurrente echarle la culpa a una crisis internacional, pero la crisis internacional tampoco está afectando de la misma manera a todas las personas ni a todos los países. Y a la hora de entablar un debate sobre el derecho de las personas a tener una vivienda, pues no cabría nada más que estar de acuerdo en que sí. Igual que quizás hace 4 o 5 años nadie tendría dudas en el sentido de decir que el que no pague debería abandonar esa vivienda, porque las circunstancias eran absolutamente distintas. Si digo que España tiene 6.202.000 desempleados, no es decir que el Partido Popular lo está haciendo mal. Es que es un dato de la encuesta de población activa de esta misma semana. Si digo que España tiene la deuda pública en el 87% y que este año vamos a llegar al 100%, no es decir que el Partido Popular lo esté haciendo mal. Es que es un dato absolutamente real. O que el déficit público español está en más del 10%, aunque el Gobierno decía otra cosa, pero Eurostat lo ha dejado suficientemente claro. La situación en España es que se está gestando una auténtica bomba de racimo social y en la que todo el mundo tiene que tener un chip distinto al que teníamos hace tiempo, porque las circunstancias son distintas. ¿Por qué se han construido más viviendas de las que probablemente este país necesitaba? Porque detrás de eso había una serie de circunstancias que tampoco creo que convenga necesariamente resaltar. Se llama burbuja inmobiliaria, pero también se podía llamar negocio, creación de empleo, impuestos para las administraciones. Eso tan solo hace unos años. Y en aquel momento, pues hablar de desahucios era como si hablábamos de que llueve en Madagascar o nieva en otro sitio. Era algo ajeno, pero ahora es algo real, que está todos los días en las noticias. El drama de las familias. El drama de las familias. Es que con datos oficiales 2 millones de familias tienen todos los miembros en desempleo. Hay un dato de ayer que yo lo he dicho en alguna ocasión, y es que el comercio minorista, o sea, lo que es la venta de los pequeños comercios, ha caído en un año del 10,9%, según datos oficiales. ¿Por qué? Es evidente. Si es que esto ya es un círculo del que es prácticamente imposible salir, porque
subida de impuestos, despidos como se están produciendo a partir de una reforma laboral que no se debió haber hecho, la caída del consumo, va todo relacionado. Y después va relacionado que las personas no pueden pagar la hipoteca a la que se comprometieron y, salvo algunos miembros que yo creo equivocadamente hayan hecho algunas reflexiones, creo que disparatadas, cuando las personas firman una hipoteca, ¿hay alguien que crea que lo que están pensando es en no pagar esa hipoteca? ¿O las personas firman una hipoteca pensando en dentro de 20 años tendré una vivienda? Porque prácticamente todo el mundo en este país y en todo el mundo occidental ha conseguido los bienes de consumo, ha conseguido las viviendas a crédito, porque el sistema funcionaba así. Porque el sistema funcionaba así. Todo el mundo se hipotecaba pues para tener una serie de cosas. Y claro, la situación es desesperante en contexto general. Lo de Andalucía sin duda es una buena medida. Yo me parece presuntuoso y en todo caso, quiero decir, yo con una medida del gobierno andaluz, en el que está incluido sin duda ninguna miembros de Izquierda Unida, una medida del gobierno andaluz, una medida de emergencia social. Y cuando se habla de expropiación hay que dejar claro que es una expropiación temporal, y que no se le va a expropiar a ningún particular su casa. Van a ser aquellas viviendas que están en poder del sistema financiero, que es que ya hemos salido al rescate de los bancos, con dinero europeo, pero con el compromiso del gobierno y de los ciudadanos de pagar. O sea, nosotros hemos ido ya a rescatar a las entidades financieras. Tendrán que poner algo a cambio. Lo que no es comprensible es que cuando se llevó la iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados, a la 1 del mediodía el gobierno decía una cosa, a las 3 de la tarde decía otra y a las 6 acabó votando otra. En un ejercicio históricamente inigualable, no se ha repetido, de no saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Y ese es en el plano en el que estamos. Probablemente traer aquí un debate, como en otras ocasiones hacemos, sobre algo que nos excede en alguna medida, pero que siempre se puede tener en cuenta. Porque en este ayuntamiento están entrando realidades de emergencia social. Están entrando realidades de emergencia social. Y las que no se contemplan a día de hoy. Por tanto, el Gobierno de Andalucía gobierna en este caso en interés común y aprueba un decreto ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que la tiene. Porque si ya después del hambre, después de la incapacidad de pagar las facturas, después de no poder darle nada a los tuyos, si te echan a la calle, ¿qué queda después? Todo eso con cerca de 4 millones de viviendas vacías. Si es que en Manzanares se puede comprobar que hay viviendas vacías. Sería mejor que estuvieran ocupadas. Habrá que inventar fórmulas. Si es que esta es una realidad que hace 5 años no existía. Y dentro de 5 años ya veremos lo que queda de esta realidad. Por tanto, la suspensión inmediata y por 2 años de los desahucios, como se ha propuesto mayoritariamente en el Congreso, es algo que había que haber apoyado desde el Gobierno y no se ha hecho. Sobre todo porque estamos hablando de personas de especial vulnerabilidad, familias numerosas, monoparentales con hijos, familias con menores de 3 años, familias con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM. Hace falta una modificación de la ley hipotecaria, ¿cómo no? Si hasta un tribunal de más allá de nuestras fronteras ha dicho que hay cosas en España que no se pueden hacer, que no se pueden hacer, que no se pueden repercutir a una persona los intereses de demora que se estaban aquí repercutiendo, absolutamente indecentes. Hay que hacer modificaciones en la ley de enjuiciamiento civil para proteger los derechos de los deudores hipotecarios, que al fin y al cabo solo son ciudadanos que coyunturalmente o por circunstancias no pueden hacer frente a sus pagos. Pero si es que eso es lo que le pasa al Gobierno, si es que eso es lo que le pasa a muchos ayuntamientos y a muchos empresarios.
y a muchos empresarios que no pueden hacer frente a sus pagos. Pues porque no hay línea de crédito. Y hay empresarios que se están cayendo también por eso. Y desde luego que no voy a hacer demagogia en el sentido de las responsabilidades, porque creo que la situación sí que es verdaderamente alarmante. Nosotros, desde luego, vamos a hacer un ejercicio de saber en qué medida, desde el ámbito municipal, podemos intervenir en lo que está pasando. Porque, igual que hay 6.200.000 parados en España, en Manzanares hay los que hay. Lo saben ustedes y nosotros los que son. 2.000, prácticamente 300. Y en otros casos de emergencia social, ahí pueden comprobarlo ustedes, con datos de los trabajadores sociales de este ayuntamiento, cuántas ayudas de emergencia social se le piden a la Diputación. Y estamos hablando de ayudas para comer, para medicaciones que antes no se pagaban y ahora hay que pagar. Desde luego, no voy a ser yo quien diga que el Gobierno no se entera de por dónde va esto, porque lo dicen los mejores economistas de España, incluyendo muchos que antes apoyaban las políticas de la derecha. Andalucía creo que marca un camino y ese puede ser el que hay que seguir u otro, porque es que prácticamente todos los grupos del Parlamento Nacional, exceptuando al principal partido que apoya al Gobierno, están diciendo que hay que intervenir. Pero claro, es que los intereses son contrapuestos. Y claro, si nos fijamos en los intereses de determinados sectores de la población española económicos, pues no tienen nada que ver con la realidad. Expropiar para proteger a las familias es una necesidad. Y estamos hablando, insisto, de una expropiación temporal, por un periodo máximo de 3 años, donde la Junta abonará a estas entidades el 2% del justiprecio. Hay que hacer frente también con alquileres. Se creará un registro de viviendas deshabitadas. Desde luego nosotros compartimos todas las medidas que se han tomado en el ámbito de la Junta de Andalucía, porque afectan a cerca de 8 millones de personas. Lo que no podemos es seguir poniéndonos una venda en los ojos y esperar, como lo último que se nos ha dicho, que en el 2016 vamos a tener una tasa del 25% de paro. Eso un gobierno que lo dice se tenía que ir inmediatamente a su casa. Si es que no se puede decir nada más desesperante. No se puede dar un discurso más negativo. Tanto es así que dicen una cosa y al día siguiente la corrigen diciendo la contraria. Yo creo que Andalucía lucha contra la exclusión social. Y seguramente se podrán hacer argumentos de que no todo es perfecto. Pues seguro, las tasas de desempleo pues son altísimas. Si es que lo son. Si es que lo son. Pero habrá que combatir esta realidad entendiendo que todos los españoles tienen derecho a salir de esta situación y no que se vayan a quedar por el camino millones y millones de personas en una pobreza endémica. Es que tenemos las tasas de desempleo mayores que prácticamente todo el mundo. Es que países intervenidos como Portugal tiene una tasa de desempleo de 11 puntos por debajo de la nuestra, o Italia del 11% y nosotros el 27%. Es que no es lo mismo tener una deuda del 100% con desempleo, como nosotros, que sin desempleo. Desde luego, no puede ser peor la situación en la que nos encontramos. Lo de las familias y los desahucios es algo que nos debe avergonzar a todos, como seres humanos, no solo como políticos, que también. Y desde luego cualquier cosa que podamos hacer para mejorar las cosas, incluyendo instar al Gobierno de la Junta de Comunidades a todo aquello que consideremos justo, no pasa nada. Nos dignificará como corporativos y como un ayuntamiento que desde luego no hace la vista gorda a una realidad que, como otras, lamentablemente, algún día la podemos ver cercana. Porque, como decía al principio, la situación es excepcional. Declaramos la urgencia y si tenemos segundos turnos, pues argumentaremos algo más brevemente. Muy bien, muchas gracias. Señor Martín Guitero. Sí, pues comienzo por rebatir alguna o matizar algunos de los datos, algunas de las cosas que se han puesto sobre la mesa y luego entro a desarrollar un poco los argumentos. Cuando hablamos de 400.000 desahucios, ya lo hemos comentado en otro pleno anterior, que también salió el tema de la vivienda, creo que debemos ser escrupulosos y distinguir entre los desahucios que corresponden a viviendas, a domicilios en primera vivienda, de los desahucios que son empresas, locales, segunda residencia.
no por hacer la cifra más gorda vamos a ganar credibilidad, y el dramatismo es el mismo, aunque sean 100 familias las desahuciadas, o 1.000 o 2.000. No hace falta, ya digo, mezclar desahucios de lo que no son primeras viviendas. Nos dice el señor Sabariego que la Junta tiene 60.000 viviendas vacías, pero que no es esa la cifra. Pero es que no nos dice ni el señor Sabariego ni la Junta de Andalucía cuál es la cifra real de viviendas propiedad de la Junta de Andalucía que tiene vacías. No lo sabemos. Una de las cosas que hace este decreto andaluz es establecer un método para determinar qué se considera una vivienda deshabitada. Bueno, pues a lo mejor ese método se lo deberían aplicar, y no lo contempla el decreto, también a la Junta de Andalucía, a ver si así nos enteramos cuántas son las viviendas deshabitadas que tiene la Junta de Andalucía. Y por último habla de un manifiesto de juristas. Los juristas hacen dictámenes, hacen sentencias o hacen informes. Los manifiestos pues son más propios de otro tipo de manifestaciones, valga la redundancia. Nos preocupa, como mínimo, tanto como a ustedes, la situación de muchas familias que a causa de la crisis han perdido la capacidad de pagar sus hipotecas y se ven en la situación de perder su vivienda. Pero no es aceptable ni resulta serio que para analizar esta situación se recurra a análisis maniqueos, dividiendo a los actores entre buenos y malos. Para ustedes, los bancos y los gobiernos del PP siempre serán los malos malísimos, y los que adquirieron una vivienda y ahora no pueden pagarla siempre serán pobres víctimas inocentes. Como bien ha dicho el señor Nieva, si no hubiera sido por las hipotecas, muchísimos españoles no podríamos haber adquirido nuestra vivienda. Nunca. Compramos a crédito, y los créditos los facilita el sistema bancario. Pero resulta que la ley hipotecaria en vigor y las modificaciones legislativas que se hicieron para agilizar los desahucios no son obra del Partido Popular. Decía el señor Nieva que la situación no es la misma, y estaba seguramente previendo, como luego dice que soy previsible, el argumento que voy a utilizar, y es que en 2007 el gobierno socialista lo que estaba era impulsando la legislación para agilizar los desahucios, y la entonces ministra durante algún tiempo de Vivienda, Carme Chacón, por cierto, pues protegida o impulsada por el presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, en aquel momento pues se jactaba de que se iba a agilizar la normativa para los desahucios, que se iban a crear 10 nuevos juzgados especializados en desahucios en toda España, 6 de ellos en Madrid. Efectivamente, la situación cambia, pero, insisto, no ha sido el gobierno del Partido Popular el que ha hecho esa ley hipotecaria ni esas medidas para agilizar los desahucios. Habla el señor Sabariego de inacción del Gobierno central, que no adopta medidas y que se niega a modificar la legislación hipotecaria. Al contrario, por primera vez hay un Gobierno que está legislando para frenar los desahucios. El Partido Popular es el primero que ha iniciado medidas justas, realistas y eficaces, y ha incorporado las propuestas ciudadanas. El objetivo de la reforma hipotecaria es que las familias que pierdan su empleo no pierdan también sus casas y se endeuden de por vida. Esta reforma legislativa paraliza los desahucios de los que más lo necesitan durante 2 años. Los ciudadanos podrán solicitar por primera vez la dación en pago en casos extremos y continuar en sus casas pagando un alquiler social. Se ofrecen alternativas para aliviar la hipoteca, reestructuración de la deuda, límites en los intereses e incluso quitas por pronto pago. Los ciudadanos que ya han perdido sus casas podrán vivir en casas de alquiler a bajo precio. Se abre un fondo de 6.000 viviendas para este fin. Se amplía el margen de los ciudadanos que no pueden pagar su deuda. Hasta los 3 meses de impago no se podrá ejecutar el procedimiento de desahucio. Se frenan los abusos. El juez podrá detener el desahucio si existen abusos. El valor de tasación para la subasta no podrá ser menos del 75%, y los intereses de la deuda pendiente no devengarán a su vez más intereses. El Partido Socialista ha pasado de improvisar desahucios a improvisar expropiaciones en Andalucía, ayudado por su socio de Izquierda Unida. 1 de cada 4 españoles desahuciados de su primera vivienda están gobernados por el gobierno socialista de Izquierda Unida de Andalucía.
Además, en Andalucía solo se benefician de la dación en pago el 34% de los desahucios, frente al 42% en la Comunidad Valenciana o el 46% en Madrid. El Partido Popular está adoptando medidas contra el drama de los desahucios y cumple su compromiso de luchar contra ellos con medidas concretas, presentando una batería de enmiendas en el Congreso. Las enmiendas presentadas han buscado el máximo diálogo, máxima protección y máximo equilibrio. El Partido Popular ha dialogado con todos los partidos en la sede de la soberanía popular, que es el Parlamento. Ha dialogado con agentes sociales y ha aceptado a trámite la iniciativa legislativa popular. Señor Nieva, lo importante no es si se ha rectificado o no, lo importante es si la decisión que se ha tomado finalmente es la decisión correcta, que fue admitir a trámite esa iniciativa legislativa popular contra los desahucios. Y también ha denunciado el Partido Popular las presiones antidemocráticas que los representantes del Partido Popular y sus familiares han recibido estos días por parte de algunas minorías, intentando coaccionarles para condicionar su voto. Las enmiendas presentadas buscan reforzar la seguridad jurídica y cumplen con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Estrasburgo, contra cláusulas abusivas. Se posibilita que el deudor detenga la ejecución hipotecaria en el caso de haber denunciado en un juzgado la existencia de cláusulas abusivas. Se concede rango de ley a las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales de forma que puede ser paralizado incluso ante notario. Se amplía de 1 a 3 meses el impago de la hipoteca para que se ponga en marcha la ejecución. Se establece un plazo máximo de 10 días para que el juez dé audiencia y dictamine cuando se detectan cláusulas que pueden ser abusivas. Se impone un límite máximo a los intereses de demora del 12% con efecto retroactivo. Se eleva el umbral de ingresos que da derecho a acogerse al Código de Buenas Prácticas de 16.000 a 25.000 euros si hay discapacitados o dependientes y a 19.000 en caso contrario. Se impide que el precio de subasta del inmueble sea inferior al 75% de su tasación. Y, como he dicho antes, se creará un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos destinado a las familias que ya han perdido sus casas. La reforma busca el equilibrio entre las posiciones del deudor y del acreedor sin afectar a la seguridad jurídica, porque todo esto de las expropiaciones sí que afecta a la seguridad jurídica y a la credibilidad de todo el sistema económico y jurídico de España, de todo el país. Atiende a una situación dramática de muchas personas, al tiempo que preserva los legítimos intereses de las familias que tienen también sus ahorros en las entidades financieras. En cambio, en Andalucía se están matando moscas a cañonazos, con un decreto ley al estilo bolivariano que pretende arreglar el problema de la vivienda a la voz de exprópiese. Andalucía iba a ser la California de Europa y va camino de convertirse en la Venezuela de Europa, con este gobierno del PSOE Izquierda Unida. El decreto andaluz está destinado a las personas de riesgo probado de exclusión social, pero resulta que estas personas ya están protegidas por la norma con rango de ley nacional antidesahucios, que les permite estar en el hogar 2 años más. Esto es, aquellos que se iban a beneficiar de la expropiación, en la práctica es que ya no pueden ser desahuciados. El decreto de la Junta de Andalucía no añade nada a una norma que se está tramitando a nivel nacional y que impide el lanzamiento y que lo paraliza inmediatamente, sin necesidad de un complejo procedimiento de expropiación forzosa en el que habrá que pagar el justiprecio de uso, porque esa expropiación habrá que pagarla, o van a expropiar también al estilo bolivariano. Y si hay que pagar, ¿de dónde van a sacar el dinero estando las arcas como están? Con la obligación que tiene la Junta de Andalucía de cumplir con los compromisos de ajuste, de ajustar su déficit. ¿Saben ustedes que la empresa de suelo de Andalucía mantiene una deuda de 467 millones de euros con las mismas entidades financieras a las que les quiere expropiar las viviendas vacías? Antes de montar ese lío, la Junta podría haber utilizado las viviendas de protección que tienen vacías y que, como he dicho antes, el número no lo sabemos. Nos dice cuál no es el número, pero no sabemos cuál es el número de viviendas vacías que tiene la Junta de Andalucía. Desde luego sería un mecanismo más ágil y más rápido. ¿Saben ustedes que solo se expropiarán viviendas deshabitadas a las personas jurídicas, es decir, a los bancos y a las inmobiliarias, pero no a personas físicas? Las viviendas propiedad de los políticos, socialistas y comunistas andaluces están exentas, por lo visto, de esa función social que ha explicado el señor Sabariego.
Yo les invito a repasar las declaraciones de bienes y patrimonio de los miembros del Parlamento andaluz, que están colgadas, y verán cómo muchos de esos que han aprobado ese decreto antidesahucios para la expropiación a los bancos y a las inmobiliarias tienen varias viviendas, algunas en varias provincias andaluzas. Pero no, las personas físicas no se preocupen, que no están incluidas en eso de la expropiación ni en el registro de viviendas deshabitadas. Respecto a lo que también contempla el decreto andaluz de crear algún tipo de agencia o que la Administración sea la que gestione los alquileres, pues creo que no es necesario contar el éxito que tuvo en la anterior legislatura a nivel estatal la agencia de alquiler, que salieron a una media aproximadamente de 3 pisos alquilados por cada funcionario que estaba trabajando en esa agencia estatal de alquileres. En conclusión, y voy terminando, en el mejor de los casos el decreto ley de la Junta de Andalucía es un brindis al sol que pretende resolver situaciones que ya contempla la reforma hipotecaria a nivel nacional. Como siempre, se crea más burocracia con complejos procedimientos, primero para declarar una vivienda deshabitada, con la creación de todo ese registro, en definitiva más papeleo y más gasto público. Necesitará de un presupuesto del que no dispone, y si dispone malo, porque ya sabemos cómo se manejan los fondos públicos en la Junta de Andalucía. Y por último, hay bastantes indicios de que el decreto ley, a pesar de lo que diga ese manifiesto de juristas, puede tener aspectos inconstitucionales y es muy probable que sea recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación. Con este panorama consideramos que el decreto de ley de Andalucía es innecesario en la medida que existirá una ley, una reforma hipotecaria a nivel nacional para todas las comunidades autónomas, y entendemos que no es ese el camino, con lo cual no vamos a instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a hacer lo mismo que el de Andalucía y vamos a rechazar la urgencia de esta moción. Muy bien, muchas gracias. Simplemente un par de apuntes o comentarios. Yo creo que después de la relación de medidas que aquí ha comentado el portavoz del Grupo Popular, eso de que el Gobierno de la Nación no está haciendo nada por el tema de los desahucios, cambio de legislación y tal, pues es que o gente o no se entera o la gente no se quiere enterar en ese sentido. Yo creo que se han tomado unas buenas medidas y además muchas, porque antes no se han tomado ninguna, de ninguna de las maneras en este caso. Quiero comentar también, al hilo del tema que ha comentado el señor Nieva, sobre si el Ayuntamiento, desde su postura, desde sus posibilidades, puede hacer algo en vivienda. Pues efectivamente le informo que así estamos trabajando en ello. Y estamos ahora mismo en conversaciones con una fundación que tiene convenios con el Sareb. Para el que no conozca el Sareb, es más popular conocido como el Banco Malo, donde tienen todas las viviendas. Algunos edificios de Manzanares están en propiedad en el Sareb, y esta fundación, junto con la Concejalía de Bienestar Social y este alcalde, pues ha mantenido reuniones para así efectivamente vamos a poder colaborar con ellos, son ellos quienes lo van a hacer, esta fundación, pues de poner esas viviendas en disposición para un alquiler a medio o largo plazo, 6-7 años, con el fin de que luego, incluso la cuestión vaya mejorando, pues estas familias tengan una serie de características, pues puedan quedar incluso pues luego con la propiedad de la vivienda y darle salida a eso. Es decir, que desde el Ayuntamiento sí se está trabajando. También vamos a poner desde, como saben ustedes, la sociedad de vivienda que tiene el Ayuntamiento, tiene algunas viviendas en propiedad, aquí muy cerquita del Ayuntamiento, que incluso están ocupadas por gente que ya no tiene legitimidad para hacerlo, ya se les ha escrito para que vayan desalojando, porque no son los titulares, son familiares, ¿qué tal? Y bueno, pues con los recursos que tenemos en la sociedad de la vivienda también se van a reparar esas viviendas para ponerlas a disposición de familias pues que las necesitan. Es decir, que desde el Ayuntamiento de Manzanares sí que se está trabajando y se seguirá colaborando en todo lo que sea posible para resolver los problemas de los vecinos, tanto en este sentido de vivienda como en cualquier otro. Y nada, simplemente para terminar, el comentario que decía usted, que todos los partidos, todo el arco parlamentario en contra del Partido Popular, en alguna serie de cuestiones, pero le tengo que recordar que es que entre todos ellos tienen menos, es decir, que el Partido Popular tenemos mayoría absoluta, y eso no es porque le ha tocado la lotería, sino porque los españoles así lo han querido.
Dentro de 4 años o dentro de 3, cuando se vuelva a votar, pues los españoles decidirán a quién votan o a quién no, igual que en Manzanares, igual que en la región, igual que en todos sitios. Es decir, no podemos adelantar ni pedir dimisiones en ese sentido. Hablaba usted de la deuda pública, del aumento de la deuda pública. Lógicamente, si tenemos que seguir manteniendo el déficit porque no tenemos los recursos propios, la deuda también va creciendo. Hay países como Italia que la tienen en el 100 y mucho, ¿no? Nosotros en el 80 y tantos ahora mismo, ¿no? Y además, porque lógicamente, pues han aflorado muchísimas facturas, como sabe usted, muchísima deuda de las comunidades. Ya no vamos a entrar en un color o en otro, en todos han tenido deuda. Sabe que ahora, por ejemplo, pues las comunidades, hoy lo decía el secretario de Estado, Beteta, van a poder, a través del plan de proveedores, también con financiación europea, el poder cobrar los ayuntamientos, puesto la deuda de las comunidades autónomas. Eso pues nos va a relajar, pero lógicamente, a los ayuntamientos me refiero, para poder hacer frente, pero lógicamente la deuda pública general seguirá subiendo un poquito. Lo que sí hay que decir que la deuda pública también estamos en una línea de una bajada que ahora mismo la referencia que teníamos anteriormente está prácticamente al 50%. Estábamos con 6 puntos sobre el bono alemán y ahora mismo estamos en la prima de riesgo en el 3. Lógicamente, el endeudamiento es mucho más económico. Lo que hace falta es que mantengamos, lógicamente, esa línea y podamos pagar los intereses más económicos. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la votación. Declaración de urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No se admite la urgencia. Siguiente punto, señor secretario. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Primer ruego para el Partido Socialista. Sí, ruego que presenta el Grupo Municipal Socialista. En palabras de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, plasmadas en el escrito remitido a este ayuntamiento y registrado con fecha 22 de febrero, número 1673, es prioritario, textual, actuar en un tramo del cauce del río Azuer a su paso por nuestro término municipal, concretamente en el situado entre el vado del Camino de la Vereda, en el punto de las coordenadas que vienen en el texto, a unos 300 metros aguas abajo del paso del ferrocarril. Entre las actuaciones prioritarias están, primero, la retirada de la vegetación existente dentro del cauce, segundo, recuperar su sección en las zonas donde se encuentra reducida, una y otra actuaciones al objeto de facilitar la circulación del agua por el cauce y evitar las inundaciones de sus márgenes. Por otra parte, también la Comisaría de Aguas condiciona ejecutar la actuación que la misma califica, repetimos, como prioritaria a la disponibilidad presupuestaria, cuando lo cierto es que a día de hoy, en el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, publicado en la página web del Ministerio, no se recoge ninguna partida en las que pueda encajar las actuaciones descritas. Lo hasta aquí expresado, a salvo de lo recogido en el párrafo precedente, fue también avanzado en una ocasión por el portavoz del Grupo Popular en el pleno del pasado mes, con ocasión del tratamiento de una moción traída al mismo pleno por este Grupo Municipal. Por lo expuesto, formulamos el siguiente ruego: que por las concejalías delegadas correspondientes se realicen todas las gestiones oportunas para que la Confederación Hidrográfica del Guadiana actúe cuanto antes para resolver la problemática inherente al tramo del cauce del río que antes hemos definido. Pues le contesto. Efectivamente, se trata del tramo, para que lo entiendan todos, que está aguas abajo del Torreón y prácticamente hasta el cruce del río con el ferrocarril, aproximadamente. Debo precisar que los trámites ante la Confederación Hidrográfica a que hacen referencia en su ruego se iniciaron bastantes meses antes de las crecidas que se han producido recientemente entre finales de marzo y primeros de abril. Las obras a que hace referencia el escrito que citan corresponden a los daños que se habían detectado en el mes de enero. Desgraciadamente, la situación se ha agravado en marzo y abril y ahora es necesario actuar en muchos más tramos del Azuer. De las reuniones mantenidas tanto con el comisario de Aguas como con los técnicos de la Confederación Hidrográfica o de Traxa, empresa pública al servicio de la Confederación, se deduce que esa administración, que es la competente en materia hidráulica, tiene previsto abordar las obras precisas para recomponer los daños ocasionados y que contemplarían restauración de cauces allá donde se hayan roto, eliminación de puntos negros que ocasionan retenciones y embalsamientos, pequeñas obras de regulación, etcétera, no solo en el término de Manzanares, sino en todo el tramo del Azuer
aguas abajo del embalse de Vallehermoso y hasta las tablas de Daimiel. Por supuesto, estaremos pendientes de todo ese proceso y particularmente de las obras que consideremos prioritarias para Manzanares. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, sí. Pregunta que hacemos al señor alcalde, el Grupo Municipal Socialista. Con fecha 26 de marzo del presente año, la Junta Local de Gobierno otorgó licencia urbanística para consolidar y reparar las dependencias del Castillo de Pilas Bonas como consecuencia de la demolición del torreón que ocupaba la esquina sur, al no haber sido posible su rehabilitación. Dicha licencia se otorga una vez que, con fecha 25 de marzo, en el Ayuntamiento se recibe la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio del proyecto soporte de esas obras de consolidación. Esta autorización ampara la realización de una serie de obras que se proyectan bajo la premisa de que el torreón ya ha sido demolido. No ampara, por tanto, la realización de la obra de demolición alguna, máxime cuando ésta ya había tenido lugar. En el proyecto autorizado, en el párrafo 5.1 de la memoria descriptiva, se recoge lo siguiente. Ante el peligro de hundimiento, se paralizaron los trabajos de apuntalamiento previos a la reparación que se habían iniciado y se pidió al Ayuntamiento el corte de la calle con el objetivo de evitar daños a personas. Comprobada la imposibilidad de poder realizar ningún tipo de apuntalamiento que hubiera supuesto un elevado riesgo para los operarios que hubieran tenido que hacer ese trabajo, ni la de llevar a cabo ninguna otra actuación viable tendente a detener el proceso irreversible de colapso estructural del torreón, se optó por dar parte a los servicios técnicos municipales y a la Consejería de la Delegación de Cultura que, personados el día 21 de febrero en el Castillo de Pilas Bonas, pudieron comprobar in situ la gravedad de la situación, manifestando su opinión favorable a la demolición de dicho torreón. A partir de este momento se inician los trámites por vía de urgencia para realizar una demolición controlada que se ejecutó finalmente el día 21 sin que se produjesen daños a personas ni a propiedades. Los trámites por vía de urgencia para realizar la demolición controlada a que se refiere la autoría del proyecto consistieron en la presentación en el Ayuntamiento de un informe mediante una instancia a través de la que literalmente se solicitaba orden de ejecución de demolición controlada de las partes con daños irreversibles. Tras la presentación de la instancia por parte del arquitecto de la propiedad, el Servicio Técnico Municipal emitió informe en el que se recoge el siguiente párrafo. Dado que se trata de un bien de interés cultural y que la edificación amenaza efectivamente con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública e integridad del bien de interés cultural, procederá mantener acordonada la zona que resultara afectada por el derrumbamiento del inmueble y requerir a la mayor urgencia el informe de los técnicos de patrimonio que han asistido a la visita, ya que según el artículo 142.1 del texto refundido de la LOTAU y el 14 de la Ley 4.1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, para proceder a la demolición de la parte afectada es preceptivo dicho informe, salvo que los servicios jurídicos, entendemos que del Ayuntamiento, consideren que puede sosladarse dicho trámite y autorizar directamente el derribo. Asimismo, en el pasado pleno del mes de febrero, el señor alcalde, como respuesta a diferentes preguntas formuladas por nuestro grupo, manifestó que en fechas recientes se volvió a producir otra rotura de las conducciones de abastecimiento del agua en el mismo sitio donde se realizó la reparación. Esto supuso, según palabras del señor alcalde, lógicamente, pues más problemas ya dentro de los que tenía la cimentación y los técnicos, tanto de la Consejería como de la propiedad como del Ayuntamiento, ante el peligro de inminente desplome y los problemas que esto podía conllevar para las personas, aunque se había acordonado la zona, y también para edificios colindantes debido a la altura que tenía el torreón, se decidió la demolición controlada del torreón. De modo que, ante la situación de peligro para las personas y los bienes que representaba el Estado, del torreón de ruina inminente, por parte de la propiedad se instó a que el Ayuntamiento actuara para que la demolición a la que estaba abocado pudiera producirse con total legitimidad. Esto es, con observancia de las previsiones legales contenidas tanto en la legislación urbanística como en la de patrimonio, en lo que, como ha quedado expresado, incidió el arquitecto técnico en su informe. Por lo que, si bien resulta claro, es que no se puede proceder
al derribo de una parte de un bien de interés cultural sin autorización de patrimonio, como tampoco dicha autorización sin los informes previos preceptivos. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista formula al señor alcalde las siguientes preguntas. ¿Las hago todas, señor alcalde? Sí. Cuando usted nos dijo se decidió la demolición controlada del Torreón, ¿puede decirnos hoy quién decidió o quiénes exactamente decidieron la demolición controlada del Torreón? ¿Es consciente el equipo de gobierno, entendemos, de que aquella demolición, aún a día de hoy, no ha sido legitimada ni por este ayuntamiento a través de ningún acto formal, ni por la propia Comisión de Patrimonio a través de su último acuerdo? Pese a que se ha tratado de inocular en la opinión pública a través de la página web municipal la idea de que la parte del castillo demolida es mucho más moderna y no contenía elementos de gran interés arqueológico ni instalaciones relevantes del establecimiento hostelero que alberga, aunque reconociendo que la construcción de este torreón, principalmente a base de tapial y la existencia de cuevas de gran parte del castillo, lo han hecho particularmente vulnerable a las filtraciones de agua desde la red al abastecimiento, es consciente nuevamente el equipo de gobierno de que un bien de interés cultural se conforma, tal y como prevé la legislación de patrimonio, además de por sus elementos originales con aquellos otros que resultan de adiciones autorizadas, y de ahí el papel de la Comisión Provincial de Patrimonio. Finalmente, ¿es consciente, señor alcalde, de proceder al margen proceder al margen de los procedimientos legalmente establecidos puede tener una trascendencia penal? Muchas gracias. Muy bien, pues mire usted, señor Nieva, la preocupación de los vecinos y del equipo de gobierno y del propietario, lógicamente, ya no ha sido la demolición, que era una cuestión que no podíamos oponernos, porque era una ruina, como se ha dicho y como usted bien ha leído, con informes técnicos inminentes. Nuestra preocupación hoy en día es la reconstrucción del Torreón, lógicamente. Me pregunta que quién tomó la decisión. Pues mire usted, en ese momento la decisión directa, por así decirlo, quien avisa a la máquina es la propiedad. Es la propiedad. Allí estaban presentes, allí con el beneplácito de los presentes, que eran técnicos municipales y técnicos de la Comisión de Patrimonio. Allí estaban. Yo lo que, según deja usted entrever, que si me tenía que haber opuesto porque no estaba la justificación oportuna, pues lo único que voy a haber mandado es a la policía local para haber impedido que se hubiese demolido. Yo no estaba allí de todas formas, pero ya le digo, la Comisión de Patrimonio estaban allí presentes y vuelvo a insistir, ahí están los servicios técnicos, la inminente ruina para caerse. De hecho, cuando llegaron los técnicos había trabajadores, como usted también ha recordado ahí, apuntalando, intentando a ver cómo se podía resolver, y de hecho les dijeron que desalojaran rápidamente porque estaba a punto de derrumbarse. Entonces, lo único es decir que se ayudó, por así decirlo, con la máquina es, como hemos dicho en más de una ocasión, a controlar el derrumbe que venía dado por la situación que estaba el Torreón. Usted debe saber, y además así lo ha hecho ver, que el ayuntamiento no puede a través de ningún acto formal, por así decirlo, la demolición darle el beneplácito, porque ni en parte ni en su conjunto, porque es un bien cultural y el 142, artículo que usted ha nombrado de la LOTAU, pues así lo dice. Dichas medidas solo excepcionalmente, estamos hablando de cuando existe la ruina física inminente, que dichas medidas solo excepcionalmente, pero nunca si se trata de patrimonio catalogado declarado de interés histórico o artístico, podrán extenderse a la demolición que sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y desde luego la integridad física de las personas. También habla al respecto el reglamento de la disciplina urbanística y tal, pero vamos, no vamos a entrar en el tema. Habla usted también que tratamos de inocular a la opinión pública, señor Nieva. Lo que hacemos es informar y decir la verdad de lo que aquí ocurría. Usted, como seguro estamos, porque además, como digo, somos de la misma generación, en nuestros años mozos no había Torreón ahí. Es decir, el Torreón se hizo hace unos 10-12 años cuando se rehabilitó el castillo. Tampoco estaba el bien de interés cultural. Ahora ha aparecido cuando esta propiedad, con las ayudas de la Junta y correspondientes y todo el mundo, pues se ha logrado, ¿no? Pero efectivamente nosotros hemos informado que ese Torreón que ahí estaba, en la esquina
en la Plaza del Castillo, pues es una construcción de hace 10 o 12 años. Y la primera planta, no porque lo digamos nosotros, sino los uniformes de los arqueólogos, dicen que venía de mediados del siglo XIX en este caso, ¿no? En todo caso, nada se ha hecho a la espalda de Patrimonio. La Comisión Provincial de Patrimonio ha venido en varias ocasiones, prácticamente todas las semanas. Yo, por la información que tengo, coincido que vienen por aquí los técnicos en el tema este, ¿no? Y en cuanto a su última pregunta, de si soy consciente de que puedan tener trascendencias penal, proceder al margen del procedimiento legalmente establecido, pues le tengo que decir que estoy muy tranquilo. En todo caso, siempre he estado bien, creo y considero muy bien asesorado por parte de los técnicos, tanto arquitectos como jurídicos del ayuntamiento, y por lo tanto no tengo más problemas, y vuelvo a insistir porque la comisión provincial de patrimonio está encima del tema. Y bueno, lo que sí me tengo que creo que es una satisfacción para todos es que se esté rehabilitando, que la propiedad lo haya podido hacer. Y que, porque ya tengo que recordar que aparte de un bien de interés cultural, el castillo de Pilas Bonas pues es un bien de interés productivo, podríamos decir, ¿no? Pues con casi una veintena de personas allí trabajando, ahora pues en una época pues que lógicamente hay más movimiento de bodas, de comuniones, que si no se hubiesen pues hecho las obras de urgencia que se han hecho, pues lógicamente hubiese sido muy contraproducente pues para la empresa. Tengo también aquí el acuerdo de la comisión, donde dice que autoriza las obras, esto es de fecha 22 de marzo, creo que ha hecho usted mención también, las obras solicitadas de consolidación y reparación de dependencia del Castillo de Bonas afectada por la fuga de agua a la red de abastecimiento local y demolición del torreón meridional en base al proyecto presentado. Es decir, que la comisión provincial, está en todo caso siempre informada y pendiente de los asuntos, entre otras cosas. Nada, siguiente asunto, me parece que ya pasamos a un ruego de Izquierda Unida. ¿Lo ruego? Sí, la biblioteca me parece que era lo primero que entraba. Pues son dos ruegos. El primero dice así: ante la próxima temporada de verano, este Grupo Municipal de Izquierda Unida insta al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad de abrir un servicio de biblioteca y de animación a la lectura en la piscina municipal, dirigido especialmente a niños y jóvenes. Le contesto. Tenemos, como todos saben, dos bibliotecas. La Lope de Vega tiene una plantilla en este momento muy ajustada, y la del Centro Cívico Divina Pastora, que está bastante infrautilizada, como también hemos citado aquí en algún pleno anterior. La animación a la lectura se hace durante todo el año, pero particularmente en vacaciones en la Biblioteca Lope de Vega. No parece razonable abrir un nuevo frente y distraer los recursos disponibles antes de tener a pleno rendimiento social y cultural las dos bibliotecas que ya existen. Siguiente robo. Siguiente dice: ya que se han puesto en marcha la televisión local de Membrilla en la misma frecuencia que el anterior Canal 10 Televisión y que cuenta con una gran audiencia en Manzanares, instamos al equipo de gobierno a que se llegue a un acuerdo con el ayuntamiento vecino al objeto de poder aprovechar ese canal para la emisión de noticias de emergencia para la población, como cortes de agua, de tráfico, de luz, puesta al cobro de tasas e impuestos municipales, etcétera. Le contesto. Para empezar, discrepo con usted en que la televisión de Membrilla tenga gran audiencia en Manzanares. Supongo que se refiere al Canal Sur, de cuya programación e interés también hemos hablado en plenos anteriores. En este ayuntamiento tenemos diversos sistemas de información y alerta a los ciudadanos, a través, por ejemplo, de los SMS gratuitos. Cualquier familia hoy día tiene por lo menos un teléfono móvil, o el correo electrónico, también muy generalizado. De todas formas, si hubiese algún asunto grave, no dudaremos en utilizar todos los canales a nuestro alcance. Así se hizo cuando se remitió a la televisión de Membrilla el aviso de corte del puente del Camino de Daimiel, por entender que afecta a muchos vecinos de Membrilla y de la Solana. Pues continúo con las preguntas. La primera dice: tras las pasadas lluvias, este Grupo Municipal de Izquierda Unida quisiera saber si desde los servicios técnicos municipales se ha realizado algún tipo de evaluación de posibles daños en redes de agua, caminos públicos y específicamente en el paso subterráneo del Camino Ancho y del puente
y el puente del Camino de Daimiel. Pues sí, se ha hecho un seguimiento de los daños durante y después de las inundaciones, particularmente en edificios municipales, en la red de caminos rurales y, por supuesto, en todos los puentes. El personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha estado vigilando permanentemente los puentes y los puntos críticos del río. La pasada semana se remitió a la subdelegación del Gobierno un informe con los daños más importantes en infraestructuras en este término. En cuanto a los pasos subterráneos, el agua obedece principalmente a la subida del nivel freático. Se está estudiando la realización de un drenaje en el paso subterráneo del Camino Ancho, igual que el que se realizó el pasado año en el paso subterráneo hacia el barrio de la Alamedilla, con buen resultado, para evitar el charco que se forma y el deterioro del pavimento que se está produciendo. En ambos puentes las bombas están achicando aproximadamente 254.000 litros diarios. Siguiente Segunda pregunta. En semanas pasadas se han vuelto a producir diversos asaltos y robos a fincas agrícolas del término de Manzanares. Este Grupo Municipal de Izquierda Unida quisiera saber si desde el equipo de gobierno se ha tomado alguna iniciativa al respecto y si se piensa convocar el Consejo Local Agrario para tratar este asunto. Por desgracia, los robos en explotaciones agrarias son una lacra que nos viene castigando desde hace años, no solo en las últimas semanas. Desde que se constituyó la actual corporación se han mantenido contactos con la subdelegación del Gobierno, con la Guardia Civil y con ayuntamientos vecinos. Cada vez que se reúne el Consejo Local Agrario se habla del tema y se ha barajado la posibilidad de montar algún servicio de vigilancia, incluso en combinación con otros municipios. La Guardia Civil es muy eficaz a la hora de detener a estas bandas, todos los días lo vemos en la prensa. La solución pasa por modificar la legislación para que los culpables entren en la cárcel sin demoras y cumpliendo penas que resulten disuasorias y proporcionadas al daño producido, que suele ser mucho mayor que el valor de lo robado. Esa es la solución que propugnan las principales organizaciones profesionales agrarias, el Gobierno de la Nación y las comisiones de Agricultura del Partido Popular. Existe bastante consenso en ese sentido y esperamos que pronto se materialice en reformas del Código Penal. Y la última pregunta. Este grupo municipal tiene noticia de la puesta en marcha de un negocio relacionado con el juego de pádel en una nave del polígono industrial. Quisiéramos saber si esta actividad dispone de los correspondientes permisos, licencias e informes sobre seguridad e higiene. Le cuento. En Junta de Gobierno de 26 de febrero se acordó conceder licencia de obras e instalación de actividad a esa empresa. Está pendiente de licencia de funcionamiento hasta que presente 2 o 3 documentos que aún faltan para completar el expediente. La situación de este establecimiento es análoga a la de otros, como la que tuvo, por ejemplo, en su día el otro complejo de pádel de la localidad. No olvidemos que al inicio de la legislatura nos encontramos con alrededor de 200 expedientes de licencia de actividad sin resolución, algunos de varios años de antigüedad. Entendemos que es necesaria cierta flexibilidad de cara a la implantación de nuevas empresas que crean trabajo y riqueza, más en las actuales circunstancias y teniendo en cuenta que siguiendo el procedimiento de licencia express podrían haber iniciado la actividad con una simple declaración responsable. Muchas gracias. Siguiente. La interpelación. Bueno, pues la interpelación que hacemos al señor alcalde dice así. En base al artículo 5.20.206 del título quinto del Reglamento Orgánico, en adelante ROM, el Grupo Municipal de Izquierda Unida viene a presentar esta interpelación dirigida al señor alcalde presidente del Pleno, como titular de las facultades que le asignan los artículos 1.10.02 y más concretamente el 1.100.204 y el 1.100.205 del mismo título primero del ROM, que están relacionados con la capacidad y derecho exclusivo que detenta el señor alcalde para separar o revocar de sus delegaciones e incluso de sus dedicaciones exclusivas, según el artículo 2.351,
a cualquier concejal del equipo de gobierno de este ayuntamiento que usted preside. Al mismo tiempo le corresponde, como presidente del Pleno, según el artículo 2.18 del ROM, dirigir los debates y mantener el orden de los mismos, así como dar el turno de réplica al miembro de la corporación que haya sido objeto de alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre su persona. Artículo 219, que fue el detonante y la causa final de la expulsión por su parte de este concejal en el pasado pleno del mes de marzo. Desde Izquierda Unida responsabilizamos directamente al señor don Manuel Martín Gaitero López de la Manzanara, actual portavoz del equipo de gobierno, de estar contribuyendo activamente al intento de silenciar y desacreditar a este concejal mediante expresiones e intervenciones cargadas de menosprecio, falta de respeto, descalificaciones y malas artes políticas, con el único propósito de desviar la atención de los verdaderos y graves problemas por los que atraviesan Manzanares, nuestra comunidad y el Estado. Este comportamiento del señor Martín Gaitero solo demuestra su auténtica incapacidad política para ejercer de portavoz y poder explicar a los y las ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad las graves y lesivas medidas que están adoptando, aprobando o respaldando desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos saber la opinión y las medidas que el señor alcalde tiene o piensa tomar con respecto a estas actitudes y hechos. Pues les recuerdo su obligación de mantener el orden y velar por los derechos de todas y todos en este pleno. Señor alcalde, leo todas las preguntas seguidas. Sí, sí. Muy bien. La primera pregunta dice así: ¿realmente piensa que el señor Martín Gaitero está cumpliendo con el deseo por usted expresado en su discurso de investidura del 11 de junio del 2011, cuando prometía que, y cito textualmente, en el Ayuntamiento de Manzanares se han acabado los espectáculos bochornosos del pasado y que en los debates cabe todo, excepto los malos modos y la falta de respeto al adversario político, en fin, las malas artes apoyándose en una mayoría democrática? A la vista, segunda pregunta, a la vista de las intervenciones, contestaciones y descalificaciones personales que lleva a cabo el señor Martín Gaitero hacia este concejal, ¿cree que ha entendido sus palabras también del discurso de investidura, cuando decía que no pagaremos con la misma moneda el trato vejatorio, lleno de insultos y de falta de respeto que hemos recibido de la oposición? Tercera pregunta, ¿avala o respalda que para conseguir esa sociedad unida, participativa y con altura de miras que prometió, sea necesario un discurso sectario, xenófobo, prepotente y extremadamente ideologizado que mantiene el señor portavoz? Cuarta pregunta, ¿era deseo del señor alcalde que los concejales de este ayuntamiento fueran cercanos a los vecinos, ejemplares en su comportamiento, porque tenemos la responsabilidad de representar a nuestro pueblo? Decía. ¿Piensa usted que la imagen de valentía política que ofreció el señor Martín Gaitero ante toda España en el programa El Intermedio de la Sexta es la que quiere como representación de nuestro pueblo? Quinta pregunta, ¿mantiene usted a día de hoy que ha sabido elegir a los mejores compañeros de viaje para conseguir los retos que se propuso? Sexta pregunta, el señor Martín Gaitero lamentó que los usuarios del CAI municipal no se fiaran de él y se perdieran matriculaciones en este centro público. ¿Piensa que alguien que desde la acción y ejercicio del gobierno municipal reconoce en un pleno que no es capaz de generar confianza en los ciudadanos puede continuar en su cargo político? Séptima pregunta, ¿qué medidas piensa usted tomar para evitar que las situaciones aquí denunciadas no se vuelvan a repetir? Y octava y última pregunta, ¿piensa mantener al señor Martín Gaitero como portavoz del ayuntamiento e imagen pública de nuestra ciudad? Nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Sabariego.
Pues voy a empezar a contestarle por la última para que no esté usted en vilo, pendiente, diciéndole que, por supuesto, voy a mantener como portavoz al señor Martín Gaitero. El portavoz del Grupo Popular siempre actúa, creo, y así lo afirmo, con educación y con respeto al adversario político. Otra cuestión es que a usted pues, no le guste la forma de expresarse. Vuelvo a insistir que yo la considero educada y correcta. El señor Martín Gaitero nunca le interrumpe a usted. El señor Martín Gaitero le ha pedido disculpas cuando alguna expresión suya pues, le ha parecido a usted excesiva. El señor Martín Gaitero lo atiende a usted fuera de este salón de plenos tantas veces como cree que es necesario. Pues, por ejemplo, últimamente, cuando el tema de la zona azul, usted no pudo venir, pues se le llamó para atenderlo fuera de horario. A usted se le avisa cuando hay cualquier cuestión importante o tal en Manzanares. Creo que la relación del portavoz Manuel Martín Gaitero con el resto de portavoces es correcta y educada. La normalidad y el respeto entre los distintos portavoces en los plenos, pues considero que es lo habitual, el respeto y la corrección, normalmente salvo excepciones. Y el que usted considere como una ofensa el que le digan que no se ha enterado de qué va un asunto en particular, pues no creo que sea tan importante como para interrumpir al portavoz que está en posesión de la palabra. Pueden ver, de hecho, todos ustedes, corporativos, YouTube, que está colgado pues el pleno, como el resto de plenos, para comprobar lo que dijo exactamente el señor Martín Gaitero y su desproporcionada reacción. Dijo: señor Sabariego trae una moción sin saber qué es exactamente el plan concertado. Eso es toda la ofensa. Y a lo mejor si se hubiese quedado usted aquí, que no hubiese tenido yo que expulsar, pues a lo mejor efectivamente se había enterado usted de qué iba. Si no admite usted ni tan siquiera un comentario tan inocuo en este sentido, ¿no? ¿Qué tendríamos que haber hecho nosotros cuando hace un par de plenos pues vino usted a decirnos más o menos con el tema de la depuradora que hoy hablábamos, de que los ayuntamientos de Membrilla y Manzanares quizá tuviéramos intereses particulares o de empresas? Es decir, venía a decir que casi que habíamos puesto el cazo. Esa fue su expresión. Sin embargo, nosotros por ese motivo, y además se queda tan ancho, cada vez usted se queda tan tranquilo y aquí no pasa nada. No vamos a hacer en absoluto ninguna cuestión al respecto. Lo que pasa es que usted efectivamente, que es lo que venimos diciendo, usted ve la paja en el ojo ajeno y no ve usted la viga en el suyo. Mide con distinto rasero efectivamente las expresiones que tenemos. Vuelvo a repetir lo que dijo el señor Martín Gaitero. Es decir, creo, señor Sabariego, que no se ha enterado usted de lo que es un plan concertado. Sin embargo, usted nos ataca ahí de xenófobo, bueno, al señor Martín Gaitero en su discurso, de xenófobo, de prepotente, de radical, de no sé cuántas cosas más. Dice usted, aquí no pasa nada. Si nosotros simplemente le dice que no se entere usted, y usted se saca las muelas, y aquí lo demás usted insulta, y aquí pues nada, sin ningún problema nosotros. Eso sí es grave. ¿Qué haría usted, como recordamos, con la situación que hoy en día tenemos de los scratch y todas estas cosas, cuando nos increpan a muchos políticos del Partido Popular? Pues no sé, no aguantaría usted nada, porque si con esta minudencia que le dice, mire usted cómo se pone, no sé cómo andaría. Ustedes ya propiciaron el primer scratch, lo que pasa que entonces aquellas palabrejas aquí en Manzanares, no, eso no fue así. No. Bueno, pues nada, siempre se ha comentado de que Izquierda Unida era quien había hecho lugar el scratch del señor Pozas. Pero bueno, de todas formas, creo que durante esta legislatura a usted se le está respetando en todo momento y además de otra forma porque yo no lo iba a permitir que usted le insultaran en este sentido. Aquí yo recuerdo algunos plenos que ha asistido, aquí lo han puesto usted como era igual que el de la Linde, usted no se enteraba, no se da por enterado, recordará usted es como el de la Linde. Bueno, pues usted se callaba y aquí no pasaba nada. Le dijeron en varias ocasiones que no tenía ni pajolera idea. Aquí no pasaba nada. Y ahora, porque le dicen a usted correctamente que entiende él, que no se ha enterado, que usted se lo podía haber rebatido después sin ningún problema, pues monta usted el cirio y me obliga a mí a lo que no quiero hacer. Porque aquí estamos representando a todos los vecinos y usted tiene su espacio y a mí me gusta que esté ahí.
Por último, digo que tiene todo nuestro respeto y facilidades para que ejerza su trabajo de oposición. Creo que lo estamos demostrando durante toda la legislatura. Y haciendo recordatorio a mi discurso de investidura, pues mire, estoy totalmente satisfecho con la sociedad que creo manzanareña es más participativa hoy en día. Nuestra relación con todos los vecinos y con las asociaciones así nos lo corroboran. Entonces, pues estamos, pues, lógicamente contentos en ese aspecto, no en algunos otros, por circunstancias que ya hemos hablado. Y efectivamente, tal y como dije, creo que somos todos en general, no voy a hablar de mi grupo, yo estoy satisfecho del mío, pero creo que somos todos pues concejales pues cercanos a los vecinos, gente humilde y sencilla, y creo que eso es lo que quería transmitir a todos, y creo que en ese aspecto pues todos lo logramos, ¿no? Y por supuesto que estoy convencido que tengo unos extraordinarios compañeros de viaje, porque así me lo han demostrado, pues con su disciplina, con su trabajo y con su fidelidad, ¿no?, en este sentido. Y bueno, el otro apunte que usted hace de la televisión de La Sexta, pues mire usted, aquello, pues la verdad que fue una encerrona. Es decir, La Sexta grabó una serie de cosas que el señor Martín Guitero declaró. Ellos cortaron lo que le parecía más gracioso para estropear o dañar la imagen de Manzanares y del portavoz en este caso, pero no era la realidad en absoluto de las declaraciones que en general hizo el señor Martín Gaitero. En todo caso, el señor Martín Gaitero no es la imagen de Manzanares. Si hubiésemos querido que fuera la imagen de Manzanares, pues lo habríamos escogido pues quizá más alto, más guapo, ¿sabes? Y más joven, ¿no? Entonces, no, la realidad y la imagen de Manzanares somos todos los ciudadanos en nuestra vida pública, en nuestra vida privada también, y eso somos los que damos la imagen en general, la que damos en los plenos, etcétera, en ese sentido. Con lo cual, vuelvo a ratificar que el señor Martín Guitero seguirá siendo el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas, no, secretario? Pues si el público tiene alguna pregunta que realizar, pues se levanta la sesión.